Hablamos de la riqueza petrolera, de las finanzas en el mundo, de la historia, de los grandes conflictos, y resulta que el conflicto más grande que tiene el ser humano es consigo mismo, y la creatividad es fundamental, y el bienestar. Por eso invitamos a un conferencista de Colombia, José Oriol Revilla, quien está aplicando un método, me decía que en Colombia ha sido muy exitoso, inclusive a nivel de las alcaldías, ¿no? Nivel de alcaldía y a la Universidad de Antioquia. ¿En qué consiste este método? El método consiste realmente es sus palabras, DES significa dinero, energía y salud. Esto es una metodología diseñada específicamente para cambiar y transformar el interior de una persona. ¿Cómo lo hacemos? Este método lo que hace es que es una dinámica, es una herramienta donde los bloqueos emocionales, los bloqueos traumáticos que sufre un ser humano en el transcurso de antes de nacer hasta los 11 años, todo ese acontecer que le pasa a una persona queda grabado en el subconsciente. Todo lo que impacta al subconsciente es prácticamente lo que la persona termina haciendo en el futuro. Es un poco la misma línea de Freud y de Jung y todos estos filósofos y psicólogos que afirman que hay una parte muy oscura, ¿no? Carl Jung, específicamente Carl Jung y sus leyes, ¿no? Son fundamentales porque él prácticamente lo que basaba esto es que cuando sufrió una experiencia en su vida por la muerte de su hijo, él activa alguna especie de cáncer y se puso a estudiar por qué le pasó eso si no tenía nada de O eso. sea, muchas enfermedades orgánicas son de Todas origen las mental. enfermedades orgánicas de origen emocional son curables. Y esta explicación que daba Carl Jung en su momento, que aportó muchísimo hoy a la ciencia actual, lo que estamos viviendo, ha sido el fundamento básico para que, por ejemplo, Joe Dispenza o Bruce Linton, Gregorio Bladen o Gerd Bladen se hayan apalancado durísimo sobre el estudio profundo del corazón y su impulso electromagnético con el cerebro. Es decir, Es interesante esa nueva percepción de la coordinación cerebro-corazón, ¿no? es importantísimo y es vital. De hecho, nosotros en las desprogramaciones le explicamos a la persona primero bien esta parte para que quede convencido completamente de la importancia que tiene esa comunicación electromagnética, ese pensamiento, porque es que el pensamiento si es frugal, si es bueno, excelente, pero si es malo, 84% de los pensamientos nos agredimos. O sea que somos lo que pensamos prácticamente. Casi todo. Y lamentablemente siempre pensamos lo nocivo, siempre estamos en el pesimismo y en la situación. Precisamente eso es lo que queremos cambiar, porque la persona que tiene este tipo de personalidad es básicamente una persona que vive en la dualidad, vive en la separación, vive esclava del ego prácticamente. Una persona que vive, como llamamos nosotros, en la tercera dimensión. Y mi afán de que la persona suba su nivel de conciencia es para que pasemos todos a la cuarta, le hagamos un regalo a la naturaleza, al planeta como tal, pero algo fundamental que es más hermoso, que es el regalo que le damos a nuestros padres, abuelos y a los que ya se fueron, hasta la cuarta generación y luego a la cuarta parte de nuestra descendencia, ¿no? ¿Cómo influye en esto estas nuevas concepciones, ya no de la física newtoniana de causa y efecto, sino más lo que es la física cuántica, la filosofía cuántica y el nuevo mundo de la energía? Sí, gracias a Dios, porque prácticamente la medicina actual funciona, es newtoniana. Y todo sucedió porque Newton, a pesar de haber involucrado el tema del átomo en su época, pues digamos que fue como condicionado para que esos temas eran estrictamente, digamos, religiosos, algo así. Y entonces él se dedicaba a la materia y prácticamente hoy somos sintomatológicos, la industria médica sintomatológica, los estudios para el desarrollo o corregir una enfermedad realmente se basaban en la parte sintomatológica. Nosotros en el campo cuántico hay unas cosas maravillosas, Julio César. Por lo menos, ¿qué pasa cuando una persona aprende a contactar con el campo cuántico, con su campo cuántico? Que ya está, muchísima gente ya conociendo este sistema porque le han dado duro por las redes sociales, ¿no? El campo cuántico, aquel campo donde están las infinitas posibilidades, donde una persona puede convertirse en su observador y hacer realidad lo que está observando. Esa es la parte fundamental. Pero, según Joe Dispenza y esto, Greg Bladen, Bruce Linton dicen o se apalancan diciendo que una persona que pueda entrar al campo cuántico tiene que tener un nivel de coherencia ya elevado. Una persona que tiene que tener un nivel de conciencia. No puede estar en la tercera. La meditación ahí es muy importante, La ¿no? meditación es clave porque la meditación, por ejemplo, Joe Dispenza y su fuerza
que tiene él es con respecto a la autohipnosis, ¿no? La meditación funciona, pero cuando nosotros diseñamos este plan, nos dimos cuenta que había algunas cosas que no generalizaban a todo el compendio de la humanidad. ¿Qué sucedía? Que cuando una persona no tiene un objetivo, la pasión por ese objetivo se pierde y por lo tanto ese deseo de corregir o quitarse algo se esfuma. Por eso que se dice acaba. Dispensa de enfocarse en lo que uno quiere. Sí, hay un estímulo, Julio César, que hay un estímulo bastante cuando usted tiene una intención y genera una emoción previa a esa intención, su intención es de dar la vuelta al mundo. Ya lo demostró Glenn Bladen, por ejemplo, con esta parte que hizo en Milano mostrando cómo curaban a una china, de la China, cómo la curaban de cáncer de vejiga, un tumor, perdón, de vejiga de 7 centímetros. Cómo él muestra en vivo cómo es que desaparece ese tumor sin tocarla. No, inclusive hay un autor que está muy de moda en Europa, Byung-Chul Han, que es coreano, filósofo, que dice que antes las enfermedades eran fundamentalmente por virus o también por bacterias, pero que las futuras enfermedades ahora son neuronales, es la mente la que nos enferma muchas veces. 100%. Es 100% cierto. Prácticamente el pensamiento, como lo tengas, de acuerdo al nivel de conciencia que tú desarrolles, genera daños internos. Fíjate una cosa, Julio César, si la persona tiene una creencia, si la persona tiene la vida que le rodea de alguna manera, lo que suceda es lo que tiene grabado dentro. Lo ha impactado. Claro. Y todo ha sido, ¿por qué? Porque trabaja de una forma especial. Los preceptores o los sentidos con que observamos las cosas tienen una interpretación desde el punto de vista filosófico, pero la realidad es que el hipotálamo es el que termina interpretando. Luego se comunica con el sistema nervioso y ahí es donde se comunica con el resto del cuerpo. Y si usted tiene un pensamiento X que sea desagradable para usted, entonces mira a dónde va a llegar. El impulso electromagnético te lo va a hacer llegar a un sitio específico y empiezas a dañar las células, el tejido, todo. De igual manera, si cambio, revierto esa frecuencia, puedo corregir. Por eso es que SCAN ha hecho estos experimentos recientes donde hay unos aparatos, unas máquinas que manejan unas frecuencias que son las mismas frecuencias emocionales, pero positivas, que van corrigiendo la anterior. Por eso es que el amor, que es una frecuencia de 500 ciclos por segundo, termina curando tanta gente, ¿no? Ustedes en Colombia han tenido públicos distintos. ¿Son sensibles los jóvenes a esta prédica? Yo diría que esto tiene una cosa de esta manera. Yo, por ejemplo, en la Universidad Tecnológica de Sogamoso, en esa universidad, cuando hicimos las conferencias, empezamos, nos pareció muy interesante que hasta los mismos muchachos nos pagaban estos cursos con sus propias onces y recursos que les daban, ¿no? Entonces, porque a veces los padres no creían en estas cosas, ¿no? Y entonces ellos no se dejaban bloquear, se liberaban porque les parecía interesante y ahí podían programar un éxito más fuerte, más poderoso a su propia carrera. Bueno, el jueves, me dice usted que va a tener un conversatorio en el Altamira Village, Centro Cultural, para que conversen con ustedes sobre estos métodos, que por cierto, para terminar la última pregunta, la glándula pineal también insiste en esto. La glándula pineal es la puerta del entendimiento, Julio César. La glándula pineal es una glándula que es de la mamá de las emociones, es la que interpreta prácticamente todo. Si los gnósticos en una oportunidad intentaron crear una conexión entre la glándula pineal y la glándula pituitaria en su momento, era porque querían aprender qué es lo que pasaba en esa parte donde se entraba a otra dimensión para corregir. Todas las religiones tienen eso del tercer ojo, ¿no? Y en todas las filosofías está toda la fuerza. Específicamente, y yo creo que en gran parte hay una película que les recomiendo que se llama La Novena Revelación, donde en el 1738 en el Perú se daban habían unos pliegos que te enseñaban a manejar la conducta del ser humano, técnicas que te enseñaban a superar todas las cosas, y fueron vetados, lamentablemente, pues por eso es bueno la película, porque a partir de la novena revelación es que nos hemos dado cuenta que existía el campo cuántico. ¿Desde cuándo? Pero pues, de muchísimo tiempo. Por cierto, en estas cosas de las comunidades aborígenes nuestras, el cero no es inventado sino por los aztecas y mayas, y esa es la base de todos los sistemas modernos de tecnología, inclusive todo lo que son los algoritmos vienen de esa primera definición.
Y ese saber de esas comunidades primitivas es un saber que hay que descubrir y que está muy dirigido precisamente a eso, a la mente. Exactamente, acuérdate que estamos yendo como hacia la tecnología anterior. La sabiduría espiritual que había era brutal. Hoy en día la mayoría de los científicos se están volviendo chamanes. Claro. Es una locura. Bueno, el jueves, ¿dónde va a ser el evento que usted va a estar? En Altamira. Altamira Village. Sí, vamos a tratar allí temas importantísimos como por ejemplo, recupera tu poder interior para que tenga la capacidad suficiente de cambiarle tu vida, darle un vuelco completo a tu vida, puedas superar y corregir todos los problemas. Va a ser muy interesante ese. Bueno, muchísimas gracias. Sus redes, ¿dónde pueden revisar? Eso es gratuito, ese evento, ¿no? Totalmente gratuito. ¿Dónde pueden tener información adecuada? Instagram, oriolvilla.métododes. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, nosotros así cerramos hoy la semana con esta posibilidad de entrar al mundo de la cuántica y de la nueva filosofía del ser humano en la búsqueda de mejorar toda su inteligencia, pero también su cuerpo. Así que estaremos atentos, acompañaremos al doctor José Oriol Revilla y despedimos el programa siempre con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes.